hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Aleluya. Glorificado sea tu nombre, Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, sí, Señor. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, que somos libres por su sangre, libres somos libres, somos libres por su sangre, libres soy. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio de poder reunirnos en tu nombre para adorarte, para bendecirte, para que podamos estar unidos en amor, Padre, y en comunión para recibir tu palabra y ser edificados, para que sigamos creciendo en el conocimiento de Cristo, siendo transformados cada día por el Espíritu Santo y la palabra, Señor, a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, por tu pueblo aquí reunido. Oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en sus hogares, que no pueden llegar hasta aquí, pero que tú, Señor, estás allí con ellos y que a través de los medios, Señor, de comunicaciones ellos pueden recibir también, Señor.
Oramos por esta nación para que tu Espíritu Santo, Señor, guíe y dirige a nuestro gobernante. Que tú traigas, Señor, un avivamiento y que haya, Señor, un despertamiento espiritual, Señor, empezando por nosotros, tus hijos, tu iglesia, Padre. Santifícanos en esta hora para que podamos llevar al mundo lo que ellos necesitan, que es Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, también, Padre amado, por estas personas que han sufrido por la situación de estos aviones que cayeron, Señor. Ten compasión, Señor, misericordia, y abre los ojos espirituales y los entendimientos de este mundo para que reconozcan, Señor, que tu venida está cerca. Que tu gracia, Señor, todavía está fluyendo, pero que, Señor, está cerca, más cerca que nunca tu venida. Gracias te damos y te dedicamos este servicio para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, en acción de gracias y edificación para tu pueblo y para todos los que escuchen tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. No me canso de decir esto cada vez que me presento aquí al frente, que es un privilegio enorme, a la misma vez una responsabilidad muy, muy grande. Y no es que me quiera golpear el pecho, ¿no? Pero me paso las noches a veces sin dormir, orando y pidiendo a Dios que me guíe, ¿no? El mensaje que Él quiere traer a su pueblo. Y hermanos, como ustedes recordarán, la pastora me invitó a hablar la primera semana del mes de enero, comenzando este año, y como todos ustedes recordarán, de los que estuvieron aquí, estuvimos hablando de que la importancia de, al comenzar un nuevo año, el hecho de consagrar y dedicar nuestras vidas a Dios. Hoy tenía la intención, hermanos, de poder entender qué hacer para consagrar nuestra vida a Dios, lo que debemos de hacer, para que ese deseo, hermanos, no simplemente sea una confesión de labios o un sentir pasajero. Las Escrituras, hermanos, establecen directrices a lo largo de toda ella, cómo consagrar nuestras vidas a Dios, lo que debemos de hacer, cómo comenzar el proceso, las acciones que debemos tomar y con qué frecuencia debemos hacerlo. Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y adelante, hablan de eso. Pues estaba bosquejando este tema cuando el Espíritu Santo me dijo, no vas a hablar esta mañana acerca de este tema. Pero me dirigió a hablar, a preparar y a bosquejar un tema, hermanos, que lo iba a compartir. Ya lo compartí con los jóvenes, casualmente algo de ello la semana pasada, pero que tenía la intención de compartir el día viernes pasado con los padres, que a veces nos reunimos y hablamos temas muy actuales. Y la razón, hermanos, por la que el Señor me dirigió a este tema es que para que cuando terminemos esta mañana de escuchar el mensaje de Dios, consecuentemente esto pueda producir en nosotros una necesidad profunda de consagrar nuestras vidas a Dios día tras día. Ese deseo debe ser la piedra fundamental, hermanos, de nuestra existencia. Y vamos a hablar en esta mañana, hermanos, acerca de un tema sobre la pérdida de la objetividad en nuestros tiempos. Vamos a orar, antes de comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por la abundancia de tus bondades y de tus misericordias para con nosotros. Te rogamos en el nombre de Jesús que a través de tu palabra, Padre, tú ministres y edifiques nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús, bendito Dios, que en esta mañana podamos salir del templo, no de tu presencia, con el deseo profundo, Padre, de conocerte más, de consagrar nuestras vidas en nuestro diario vivir. Que puedan, como decía el salmista, ser gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, bendito Dios. Y en esta mañana, Padre, nos presentamos, como dijo el apóstol Pablo, como vivo de entre los muertos y nuestros miembros a ti como instrumentos de justicia. Utiliza mis labios, bendito Dios, mi boca,
para transmitir tu mensaje, que simplemente yo sea el canal, bendito Dios, para transmitir tu verdad que ha de consolar, edificar, animar a mis hermanos en la fe. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos nos asistas a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Hermanos, como les dije, esta mañana vamos a hablar sobre la pérdida de la objetividad. Estoy hablando específicamente en el tiempo en que estamos viviendo ahora mismo. Como la pastora lo mencionaba hace unos minutos, cada vez es más evidente, se hace más evidente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar, hermanos, quiero comenzar con lo más fundamental, que estoy seguro que a muchos de ustedes ya conocen. Algunos de ustedes ¿saben lo que significa la palabra objetivo y subjetivo? Estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, pero para el que no lo conoce, hermanos, ni esto suene complicado, de la manera sencilla voy a tratar de explicar lo que significa la objetividad y la subjetividad. ¿Okay? La subjetividad, hermanos, tiene que ver con nuestras opiniones. Usted habrá escuchado decir por ahí, yo pienso, yo creo, yo opino. Gracias, hermano. Usted habrá escuchado nuevamente decir por ahí, yo pienso, yo creo, yo opino. Hermanos, y le voy a poner un ejemplo para que me entienda un poquito esto. Yo puedo decir, el helado de chocolate es el helado más rico de todos. Esa es una opinión muy propia mía y subjetiva, porque puede haber otra persona que diga, no, yo creo que es el de vainilla. Y quizás pueda aparecer otra persona y diga, no, no es ni el del chocolate ni el de vainilla, sino el de fresa. Las opiniones subjetivas, hermanas, están basadas en esas, en opiniones. Todo lo contrario a la objetividad. La objetividad tiene su fundamento en la verdad, y la verdad no cambia. La verdad siempre será verdad. Por lo tanto, hermanos, la verdad de Dios nos provee una perspectiva de la realidad que nos ayuda a definirlo todo desde el punto de vista de la verdad verdadera, no desde la perspectiva suya, ni de la mía, ni del otro. Es la verdad universal, hermanos, del Dios que creó el universo y que ha puesto las reglas del juego. Cuando Dios dice, hermanos, esto es malo y esto es bueno, pasarán millones de años y seguirá siendo esto bueno y esto malo. No cambia, porque si la verdad de Dios cambiaría, Dios dejaría de ser Dios. Cuando Dios dice, hermanos, esto es malo y esto es bueno, esa bondad de Dios está enraizada en su carácter, en lo que Dios es en el fondo. Entonces, hermanos, cuando Dios dice que este es el camino por donde debamos andar y nosotros nos salimos de ellos, de seguro que ha de irnos mal. Ahora, le voy a poner un ejemplo bíblico. Para ello le voy a pedir que me pongan el primer slide sobre subjetividad en la Biblia. Cogí este versículo que lo decimos muy a menudo. Está en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la traducción en el lenguaje actual dice, todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, de acuerdo a ese verso, fíjese bien lo que dice ese verso, cómo Dios define el pecado. ¿Cómo Dios define el pecado? Que cada uno está descarriado, que cada cual se apartó por su camino. En la otra versión dice que cada uno hacía lo que bien le parece. El pecado, hermanos, es eso. Es una forma subjetiva de ver la realidad. ¿Cuál es el problema del pecado? Que cada uno de nosotros hace lo que bien le conviene. Cada uno de nosotros está descarriado, como dice la versión Reina Valera, porque nos hemos apartado por nuestros propios caminos. Hermanos, lo que no debemos ignorar es y en esto quiero hacer hincapié, y he traído unos slides acerca de una información que conseguí en una página web para poner el fundamento hacia dónde quiero llegar esta mañana. Es la gran revolución e influencia de las comunicaciones hoy día sobre todo individuo. Y fíjese que esto no hace mucho, no hace ni 3 décadas,
Por ejemplo, le voy a dar una breve reseña histórica sobre las redes sociales. La más antigua surgió en 1997, 6 Degrees, de la cual yo nunca escuché hablar. En el 2002, Friendster. En el 2003, MySpace. En el 2004 apareció Facebook. Instagram en el 2010, WhatsApp en el 2009. ¿Se da cuenta? Estas redes sociales, hermanos, no tienen ni 3 décadas de haber aparecido, pero tienen una influencia enorme en nuestro diario vivir. Yo conozco, como yo manejo bus escolar, había una niña que está en el college a la cual yo transportaba y ella solía decirme que ella no imaginaba su vida vivir sin el teléfono. Porque a través del teléfono ella hacía todas las cosas. Ella decía, prácticamente el teléfono es parte integral de mi vida. Y yo no me imagino vivir sin el teléfono. Pero hermanos, en esta mañana, como el apóstol Pablo solía decir, yo no quiero que ignoremos, hermanos, o que pasemos por alto lo que estamos viviendo hoy actualmente en nuestros días. Lo que vemos, lo que escuchamos a diario, hermanos, en nuestro cotidiano vivir, a través de este nuevo estilo de vida de las redes sociales, a mí particularmente todavía me cuesta adaptarme. Yo me considero un analfabeto en esto de las redes sociales. El analfabeto de esta época no es el que no sabe leer ni escribir, es el que no puede manejar una tablet, un computador, un teléfono móvil. Porque hasta a donde usted vaya, hermanos, estamos infiltrados de este tipo de tecnología. Usted va a comer algo, usted se encuentra con una pantalla. Y entonces a veces yo suelo pedir un refresco y a veces me sale el refresco que no quiero. ¿Me explico? Porque me cuesta adaptarme. Hermanos, yo nací en la época de la máquina de escribir. ¿Se acuerda? Era nuestro computador, entre comillas, en aquel entonces. Usted va a viajar, va al aeropuerto, el check-in usted lo tiene que hacer a través de un computador. Va al trabajo de la misma manera. O sea, estamos infectados de este nuevo estilo de vida. Y para nosotros, los que somos desde antes de los años 70, todavía algunos, como en el caso mío, estamos en el proceso de adaptarnos. Y como mencioné hace unos minutos, estos sistemas, nuevos sistemas o estilos de vida, aparecieron hace menos de 3 décadas. Realmente es algo nuevo, pero a la velocidad que la tecnología se impulsa, hermanos, es impresionante. Pero hermanos, no podemos pasar por alto sin considerar las repercusiones que este nuevo estilo de vida tienen en nuestro diario vivir. Y fíjense, hermanos, y le digo que las redes sociales pueden ser un arma tanto de bien como también de mal. Pero Dios nos hace una advertencia en el libro de Gálatas, hermanos, que no quiero que lo busque, se lo voy a leer. En Gálatas 5, verso 6 dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia de las Américas dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Y la traducción en lenguaje actual dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Y cuando Pablo habla, hermanos, a los Gálatas, está hablando a toda una región, no está hablando a una sola iglesia, está hablando a muchas iglesias que están en la región de Galacia. Y Pablo compara, hermanos, la vida nuestra con la vida del agricultor. El verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nuestra vida, hermanos, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, hermanos, año tras año, es una continua siembra y cosecha. Eventualmente nosotros sabremos de cosechar para bien o para mal, depende de la forma como dirijamos nuestro caminar en diario. Y esto es una ley, hermanos, que está establecida por Dios, de la cual no se escapa nadie. Algunos le llaman karma. ¿No? Y es una palabra que está muy de moda allá afuera. Pero para la Biblia simplemente es un principio de siembra y cosecha. Lo que el hombre siembra,
eso cosecha. Y como Dios, hermanos, no pasa por alto nada, esta película ya ha sido escrita, como dijo el rey Salomón, que nada es nuevo debajo de la tierra. Ahora, hermanos, vamos a ubicarnos en el tiempo actual para luego volvernos a la historia. Y para esto yo quiero enseñarles en el próximo slide datos estadísticos que me conseguí. Hermanos, ¿pudieran apagar un ratico la luz para que se pueda ver esto? Si son tan amables. Si se puede apagar esto. Fíjense, hermanos, lo que dice ahí. Esta es una estadística que, por cierto, es muy nueva. Ha sido upgraded este enero 30 del 2025. O sea que esta información es muy, muy fresca. Es la estadística del tiempo promedio que pasamos frente a una pantalla, hermanos, ya sea a un teléfono inteligente, una computadora de escritorio, una tablet o un televisor aquí en los Estados Unidos. Fíjese, hermanos. Fíjese el tiempo que nosotros gastamos aquí en Estados Unidos en la televisión, de 32 horas a 18 minutos. ¿Ok? Eso es por semana. Y diariamente más o menos serían 4 horas 37 minutos. En el internet o en la computadora, 4 horas 56 minutos por semana, que equivalen a 42 minutos diarios. En un computador, 1 hora con 59 minutos, que es equivalente a diario de 17 minutos. En un teléfono o en una página web de 16 horas con 24 minutos, que viene siendo un aproximado de 2 horas y 21 minutos. Ahora, hermanos, en una tablet, 4 horas 19 minutos, que es un equivalente a 37 minutos. El total, hermanos, son 59 horas con 56 minutos a la semana, que es un equivalente diario de 8 horas 34 minutos, que nosotros aquí en América pasamos enfrente de una pantalla, sea un televisor, un tablet, un computador de escritorio. Ahora, vámonos al tercer slide, hermanos. Este es el desglose del tiempo que pasamos frente a la pantalla por edad. Fíjense, hermanos, de 16 a 24 años, las mujeres pasan 7 horas 32 minutos aproximadamente y el hombre 7 horas y 7 minutos. De 25 a 34 años, 7 horas y 3 minutos las mujeres y los hombres 7 horas 13 minutos. De 35 a 44 años, 6 horas 25 minutos. Y los hombres 6 horas 40 minutos. De 45 a 54 años, las mujeres 6 horas 9 minutos y los hombres 6 horas 5 minutos. De 55 a 64 años, hermanos, 5 horas 17 minutos, que equivalen a 5 horas 14 minutos. Hermanos, fíjense la cantidad de tiempo que nosotros pasamos en frente de una pantalla, los que vivimos aquí en América. Pero eso no es todo, hermanos. Detrás de todo esto también están los influencers. Esos son nuestros nuevos role models. Y esto no es nuevo, porque la Biblia siempre, como el apóstol Pablo, nos llama a ser imitadores de Él como de Cristo. Pero los influencers, hermanos, imagínense, tienen una influencia tan grande, ¿no?, en el comercio, la industria, aún en la política y en cada detalle de nuestro cotidiano vivir. Las grandes compañías, hermanos, y aún los políticos han entendido el poder que tienen estos influencers. Lo hemos visto en esta campaña política, por ejemplo, última que hemos visto. Joe Rogan es un hombre que mueve y tiene influencia sobre millones de estadounidenses aquí en los Estados Unidos y muchos otros. Hermanos, y no solamente eso, esta gente por lo general proyecta una perspectiva de la realidad que favorece no solamente a sus propios intereses, sino para las compañías para quienes ellos trabajan. Fíjese que Jueces, no tiene que buscarlo, se lo voy a leer. Jueces, el capítulo 2, verso 2, dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. ¿Sabe lo que me llama, hermanos, la atención de este verso?
que ellos tenían solo cuidado, ¿no?, de la gente de sus alrededores, pero ahora con la tecnología no solamente es nuestro vecino, sino la influencia de las naciones enteras alrededor, porque nosotros a través de un teléfono portátil estamos viendo influencers de todas partes del mundo. Fíjese lo que escuché decir a un publicista. ¿Sabe lo que decía un publicista? Dice: a nosotros nos pagan para manipular emociones. Y esto de manipular las emociones es hacer comerciales. Proponemos una vida repleta de vanidad donde el consumismo es nuestra religión. Producimos un mundo perfecto a base de Photoshop. El Photoshop, ustedes como saben, es una manipulación de la realidad porque se le hacen arreglos que nunca, dice este hombre, vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque no buscamos tu felicidad. La gente feliz no consume. Fíjese las palabras que este hombre utiliza. Sobre todo los influencers son muy usados en el área del comercio para vender y vender y vender y vender. Y hermanos, aquí tengo una pequeña lista de ciertos influencers que tienen el poder sobre muchos millones de personas. El primero en la lista, hermanos, en Instagram encontré, ¿saben a quién? A Cristiano Ronaldo, que tiene 615 millones de seguidores. Detrás de ella va tal, no la conozco, una Kylie Jenner, que tiene 399 millones de seguidores. Dwayne Johnson es el tercero, tiene 394 millones. Selena Gómez tiene 429 millones de personas. Ariana Grande tiene 380 millones. Kim Kardashian tiene 364 millones de seguidores. Beyoncé, 319 millones. Taylor Swift, 279 millones de seguidores. Pero hermanos, no solamente están los influencers, también está el teléfono, es el nuevo Dios, el Dios de todos. Hermanos, lo muy peculiar de los teléfonos, y no sé si usted se habrá dado cuenta, casi todos y sobre todo la juventud camina de esta manera. Cruzan la pista muchas veces sin darse cuenta, o a veces yo estar manejando, a veces yo veo delante mío accidentes pero terribles. Y yo pregunto, ¿vieron eso? Y cuando yo me volteo, ellos están con la cabeza agacha, totalmente fuera del mundo, de la realidad. Ni vieron el accidente, ni escucharon nada. Hermanos, y voy a pedir que pongan el próximo slide, el slide 4, para ver lo que Dios dice acerca de esto de tener la cabeza agacha, hermanos. Dice, Levíticos 23, 16 dice, por cierto, esto es una analogía y una comparación, pero tiene que ver mucho con lo que tener la cabeza agacha. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes, y aquí está, y los hice andar con la frente en alto. Esa es la versión, Dios habla hoy. En la Nueva Traducción Viviente dice, yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto para que allá no fuesen esclavos. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza alta. Y sabe una cosa, hermanos, segunda de Pedro, el capítulo 2, verso 19, establece la parte última del verso, dice, porque todo hombre es esclavo de aquel que lo domina. Y la Nueva Traducción Viviente dice, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. Hermanos, como yo no conozco a más nadie, yo tengo la costumbre, y creo que lo dije ya en más de una oportunidad de aquí, cuando yo llego a casa, yo suelo apartar mi teléfono a una distancia considerable para poder yo desconectarme, porque se forman hábitos. Hermanos, pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto que les estoy mencionando? Por cierto, yo no he venido a hablarles de este tópico, hermanos, o a darles datos estadísticos, pero considerando, hermanos, las 24 horas que tiene el día, yo me pregunto, si utilizamos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y a veces mucho más,
Y nuestros hijos pasan al igual 8 horas en las escuelas. Y de acuerdo a los datos estadísticos que hemos visto, que los jóvenes gastan un promedio de 8 horas diarias. Ya se fueron las 24 horas del día. Y en el caso de los hombres, hermanos, se suman 22 horas. Porque de acuerdo a los datos estadísticos, y perdónenme las damas, son las que más tiempo gastan en el teléfono o en las redes sociales. Pero nuestros jóvenes están sin tiempo. Nosotros casi llegamos los varones a las 22 horas. Y la pregunta, hermanos, que me vuelvo a replantear es, ¿dónde está nuestra relación con Dios? ¿Quién tiene el poder, hermanos, que moldea nuestra manera de pensar y formar nuestras opiniones con respecto a la realidad? Y lo más terrible, con nuestra propia aprobación y búsqueda. ¿Quién tiene el poder, hermanos, para influenciar cada detalle de nuestra vida, partiendo aún de los detalles más insignificantes de nuestro cotidiano vivir? El llamado de las Escrituras, como todos bien sabemos, en Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo. Pero dada los datos estadísticos que hemos visto, hermanos, que son muy actuales, parece que está ocurriendo lo contrario. Dada la cantidad de horas que nosotros y nuestros hijos gastamos detrás de una pantalla, la pregunta es: ¿cómo podemos vivir objetivamente? Los estudiantes de la mente, hermanos, afirman que cuando nuestro cerebro se acostumbra a algo, es difícil arrancarlo de allí. Es lo que conocemos como hábitos. ¿Por qué, hermanos? Porque entre todas las opciones que tiene nuestro cerebro siempre va a escoger aquello en la que está más acostumbrada. Lo que estoy tratando de decir, o lo que dice esta persona, dice: entonces, de todo el abanico de posibilidades que tiene mi cerebro, el cerebro dice: pues, ¿cuál elijo ante esta opción que tengo, esta disyuntiva que tengo? Pues elige todo el abanico de información, aquella opción que es la más fuerte en el cerebro. Es decir, la que la más veces usted ha utilizado. Y con los griegos, hermanos, solían decir que yo no soy como soy, sino como estoy habituado a ser. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Si su cerebro está lleno de información, y le voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, usted conoce a una persona que le dice, y sabe usted que se llama Betty, y durante mucho tiempo mantiene una relación con esa persona y la conoce con el nombre de Betty, y de repente ella viene un día y te dice: mira, ya no me llamo más Betty, me he cambiado el nombre, Adriana. La próxima vez que usted encuentre a Betty, ¿qué cree usted que va a salir de sus labios? Betty. Porque es la información que más ha usado en su cerebro y la que está disponible. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Ahora quizás usted entiende un poquito el mandato de Dios cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque Dios pretende que la información suya esté delante sobre todas las otras opciones. Pero hermanos, si gastamos tantas horas detrás de una pantalla, ¿qué información cree usted que va a estar delante nuestra? Pero hermanos, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Que no hay que usar redes sociales? No, hermanos, yo no estoy diciendo eso. ¿Sabe por qué? Y le voy a poner un ejemplo. Mi hija Daniela, que en esta mañana nos acompaña, que por cierto estoy muy contenta, se va a bautizar dentro de muy poco. Es una niña que fue concebida en el Evangelio. La presentamos aquí en este mismo altar cuando nació, a los pocos días, y ahora ella va a entrar a una nueva etapa en su vida, el de consagrar y dedicar su vida completa a Dios. Como ustedes bien saben, hermanos, nosotros los cristianos no podemos obligar a nuestros hijos en ese sentido a aceptar lo que nosotros creemos. Nuestro trabajo
como padres es educar y formar a nuestros hijos y que ellos en un momento dado tomen su determinación propia de escoger si seguir o no ese camino. Y el bautismo, como dijo nuestra pastora hace unos minutos, es una manifestación pública de que ha decidido seguir a Jesucristo, y eso me llena de mucha alegría. Porque más allá de dejarles a nuestros hijos con una profesión o una carrera, hermanos, lo más importante es dejarles sabiendo de que han de seguir a Cristo el resto de sus días. Pero hermanos, no quiero olvidarme el ejemplo. Ella estaba congregándose por causa del idioma en una iglesia donde las prédicas se dan en inglés. Aunque ella habla español, su primer lenguaje es el inglés. Y por eso va y se congrega los días martes en este templo. Hermanos, un día yo fui a dejarla a ella y me quedé sorprendido, hermanos. Porque en la iglesia donde ella va, que no recuerdo el nombre, por cierto, y hago un paréntesis, hermanos, porque Catedral siempre ha sido mi casa. Son contadas las veces que puedo mencionar que me he ido a otros lugares. Y ojo, y tampoco estoy diciendo que no hay que visitar otras iglesias, pero casi nunca salgo de casa. Cuando digo casa me refiero a Catedral del Pueblo. Hermanos, fui a visitar y entonces en esta iglesia tenían grupos de jóvenes adultos y grupo de jóvenes. Ella está en el grupo de jóvenes, no está en el grupo de jóvenes adultos. Hermanos, el grupo de jóvenes adultos tiene casi 400 muchachos. Y el grupo de jóvenes, hermanos, tiene casi 300 muchachos, entre hombres y mujeres. Hermanos, yo me quedé en shock y no resistí y fui a preguntarles a sus líderes, que también son jóvenes. Y yo les dije, pero ¿qué hacen ustedes para ebullir aquí en la iglesia y tener tanta juventud? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Las redes sociales. Hermanos, en esta mañana yo no estoy viniendo a decir que no hay que usar las redes sociales. El hermano Gigi Ávila, ¿cuándo se acuerdan del hermano Gigi Ávila? El siervo de Dios. Yo recuerdo que una temporada en sus campañas el hermano Gigi Ávila rompía televisores para arriba y para abajo y decía que esa era la caja del diablo. ¿Sabe qué? El Señor le dio 3 emisoras en Puerto Rico, antenas, pero para no solamente de radio, sino también de televisión. Gracias a Dios, este hombre de Dios entendió que el problema no era la televisión, el problema somos nosotros. Ok, hermanos, pero volviendo a la historia, la triste realidad del pueblo de Dios en la época de los jueces. Hermanos, y voy a pedir que me pongan el otro slide. Aquí están los versos en los cuales nos vamos a centrar en esta mañana. Dice Jueces 17, capítulo 17, verso 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la versión Dios habla hoy, dice, como en aquella época aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. Jueces 21-25 se repite esta misma expresión. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, pero este es el resultado que vamos a estar viendo del hecho de haberse levantado una generación, dice, que no conocía a Dios ni las obras que Dios había hecho por Israel. Y el verso siguiente dice, entonces Israel hizo lo malo. Por lo tanto, al no conocer a Dios, hermanos, la vida de todo el pueblo, y ojo, no eran unos cuantos, era toda una generación, vivían de manera subjetiva. En el sentido de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Es más, Primera de Samuel, el capítulo 3, verso 1, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermanos, cuando
Cuando escasea la palabra de Dios, prácticamente estamos al algarete, sin norte, sin derrotero, prácticamente ciegos. Cuando usted lee el contexto donde se dan estos dos versículos que leímos en el libro de los Jueces, hermanos, usted va a encontrar la historia primero de un hombre que forma su propio altar, hace su propio Dios y consagra a su propio hijo y después contrata a un levita para que sea su sacerdote y se golpea el pecho y dice: ahora Dios, Jehová, me va a bendecir porque tengo sacerdote y es levita, no es falso, es un levita, imagínense. Y en el próximo verso, que es en el capítulo 21, se nos narra una historia desastrosa, hermanos, comparado allá en el Génesis, en la historia de Lot. Porque llega un levita, su concubina le había sido infiel, va él en busca de ella, la convence para volver con ella y mientras iba de regreso se aloja en una casa de un forastero. Y ojo, ese territorio era de los benjamitas, eran, si podíamos decir, eran cristianos. Van y le topan la puerta al hombre y le dicen: mira, entréganos ese forastero que ha venido a tu casa para que lo conozcamos. Y hermanos, cuando usted lee el contexto, no era de estrecharle la mano, porque el hombre le dice: miren, no hagan esto. Preferible les entrego la concubina de él y mi hija para que hagan con ellos lo que quieren. Y al final, ¿sabe una cosa? Abusan de la concubina de levita hasta el amanecer, y cuando él abre la puerta le pide que se levante y ella no se levanta porque estaba muerta. Hermanos, la Biblia establece, hermanos, en el verso 30 de ese capítulo 19, porque es el contexto. Dice: y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y sabe una cosa, y nombran a Jehová. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo pudo llegar el pueblo de Dios a tal nivel de subjetividad? Hacer cada uno lo que bien le parecía, o cada uno hacer lo que le daba la gana. Hermanos, en el hecho de conocer a Dios, Israel cometió quizás hay más, pero los que pude ver en las Escrituras es que Israel tuvo 3 grandes problemas que los vamos a estar viendo en un par de minutos. El primer gran problema, hermanos, de Israel fue que cumplió parcialmente las instrucciones que Dios le dio con respecto a la tierra de Canaán, el hecho de no desarraigar por completo de la tierra que Dios les dio como heredad a los cananeos. El segundo gran problema de Israel, hermanos, es: la primera cumplió parcialmente el mandamiento. En este segundo gran problema, hermanos, Israel ya no cumple la instrucción que Dios le dio. Dieron esta generación que entró a la tierra prometida, la que estuvo en el desierto y participó en la conquista, hermanos, dieron a sus hijos lo mejor de la tierra prometida, pero no le dieron lo más importante: el hecho de conocer la naturaleza y el carácter de Dios y sus obras. Este fue el mandato divino, hermanos, no tiene que buscarlos, está en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento que te doy hoy, dice, las imprimirás, dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese fue el mandato, que los padres estaban llamados a formar a sus hijos en el conocimiento de la naturaleza y el carácter del único Dios verdadero. El tercer gran problema de Israel, hermanos, es que Israel ahora abiertamente quiere ser como todas las naciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios le dice, los ancianos de Israel se presentan delante de Samuel y dice: ¿sabe qué? Danos un rey porque queremos ser como todas las naciones. Pero ¿sabe qué, hermanos?
Vamos a ver el próximo slide, el deseo que Dios tuvo cuando escogió a Israel. Fíjese lo que Dios pretendía del pueblo de Israel. Dijimos que Israel primeramente obedeció parcialmente, luego no obedeció completamente y acabó ¿qué cosa? Queriendo ser como las demás naciones. Éxodo 19:15 dice, ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fíjese que Dios lo sabía, ¿qué cosa? Dice que iba a ser su tesoro sobre todos los pueblos. La Biblia de las Américas dice una nación, o sea, no solamente un grupo de personas, una nación. ¿Ok? Santa. Y en la versión Dios habla hoy, dice, un pueblo consagrado a mí. Levíticos 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En otra versión dice, los he apartado de las naciones. La nueva Biblia viva dice, y los he apartado de las otras naciones para que seáis míos. Fíjese la voluntad de Dios para con Israel, que Dios los aparta para ser suyo. Pero Israel dice, no, queremos ser como todas las demás naciones. Pero es un proceso degenerativo, hermanos. Israel no pidió esto de la noche a la mañana. Empezaron obedeciendo parcialmente, después desobedeciendo completamente y después rebelarse abiertamente y decir que quieren ser como las demás naciones. Las instrucciones, hermanos, que Dios le da a Israel, no tiene que buscarlas, se lo voy a leer, dice, Israel, hermanos, debía cuidar su cultura o sus costumbres establecidas por Dios. Y Dios les dice el por qué y de qué manera hacerlo. Okay. Al descuidar, hermanos, el mandato de educar a sus hijos en la verdad de Dios, los expusieron a estar desprovistos de la verdad y consecuentemente inclinados a hacer el mal. Porque eso es lo que dice Jueces capítulo 2. Se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Fíjese que no dice Dios, dice que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Y después el verso siguiente dice, entonces Israel hizo lo malo. Mi pregunta, hermanos, ¿de dónde sale el mal? ¿Cuál es la consecuencia de hacer lo malo? De acuerdo al verso. Es el hecho de no conocer a Dios ni sus obras que ha hecho. Dice, entonces, hermanos, y déjenme decirle que el fracaso de la generación que conquistó la tierra prometida, de los nuevos que entraron en la tierra prometida, fue general, porque dice una generación completa. Una generación. ¿Y sabe una cosa? El periodo de los jueces duró aproximadamente 450 años. Un periodo bastante largo. Lógico, en nuestras Biblias se resumen en creo que 22 capítulos o 21 capítulos, no recuerdo. Pero fue un periodo bastante largo. Y fue generación tras generación las que se perdieron. Hermanos, y la palabra cultura, hermanos, proviene de la palabra culto. Porque para San Agustín, hermanos, las manifestaciones o las acciones propias de un individuo están relacionados con el Dios a quienes ellos adoran. Por eso es que Pablo, cuando habla, dice que estas cosas se escribieron para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, ni forniquemos, y así una lista de actitudes. Al final dice, por lo tanto, en vista de lo ya dicho, huid de la idolatría. Para Pablo, todas esas acciones pecaminosas de las cuales Dios no se agradó de esa generación y se quedaron postrados en el desierto, tienen su origen en la idolatría. Es la manifestación de actitudes y acciones que yo hago del Dios a quien yo adoro o sirvo. Esa es la raíz de la palabra cultura. Viene de la palabra culto o de rendir adoración a alguien. ¿Okay?
Hermanos, otra cosa que Dios en las instrucciones le dice a Israel es que de no hacer o no copiar los patrones de conducta tanto de los egipcios como los habitantes de la tierra prometida de Canaán. No tiene que buscarlo. Levíticos 18:13 dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y fíjese, inmediatamente dice: mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis andando en ellos. ¿Se da cuenta? Las acciones establecidas por Dios están ligadas a las actitudes que debía tener el pueblo en cuanto a su comportamiento. Otra cosa que Dios le dice, hermanos, que Israel no podía hacer, es no hacer lo que a cada uno bien le pareciera. O sea, que ya no podían andar bajo opiniones subjetivas. Yo pienso, yo creo, yo opino. Porque esas son opiniones muy propias nuestras. Deuteronomios 12:18, Moisés le dice al pueblo: no haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Hermanos, esta exigencia del antiguo pacto no es ajena al nuevo. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pablo dice que hemos sido comprados a precio. ¿No sabéis que no sois vuestros y que habéis sido comprados a precio de sangre? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. O sea, ni siquiera tenemos derecho a nosotros mismos en ese sentido. La traducción en el lenguaje actual dice: por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. La Nueva Traducción Viviente dice: entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, ni siquiera buenas intenciones, si no está escrito. Y otra vez vuelvo al punto. Tantas horas del día dedicadas a nuestro trabajo, al periodo de descanso y estar detrás de una pantalla. La pregunta otra vez es: ¿dónde está mi relación con Dios? ¿Hasta qué punto yo? Pero también Dios le pide a Israel no aprender ni andar en las prácticas abominables de las naciones cananeas. Dios le dice al pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En Levíticos 20:23 le dice: y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Segundo, hermanos, Israel debía limpiar por completo la heredad otorgada por Dios. Debían desarraigar de raíz, hermanos, la maldad, la perversión y la corrupción de su entorno. Deuteronomios capítulo 7 no tiene que buscarlo, la instrucción de Dios fue: las destruirás del todo. Dice: no harás alianza con ellos, ni tendrás de ellos misericordia. La otra versión del lenguaje actual dice: no tengas compasión ni hagas ningún trato con ellas, destrúyelas por completo. No emparentes con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija por tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera, quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, algunos quizás se pregunten, hermanos, ¿por qué Dios da estas instrucciones si Él es un Dios misericordioso y compasivo? ¿Por qué les dice que no tengan de estos pobladores misericordias y que acaben con todo? La vida de sus habitantes, desde el más grande hasta el pequeño y aún hasta sus animales. ¿Por qué, hermanos? Génesis capítulo 15 nos da un panorama del respecto. Dios le dice a Abraham que su generación iban a estar esclavos y serían oprimidos allí 400 años en la tierra de Egipto. Y de entonces dice: y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.
Dios, hermanos, fíjese que la paciencia de Dios tiene un límite. Los cananeos eran perversos, pero su maldad no había llegado al colmo. Y Dios iba a utilizar la descendencia de Abraham para castigar la maldad de los cananeos. De la misma manera que Dios usó a los asirios y a los babilonios para corregir la perversión y la maldad del pueblo de Israel. El reino del norte fue conquistado por el reino de Asiria. Los mezclaron entre las naciones y por ello, porque su capital del reino del norte era Samaria, de ahí salen los samaritanos que no se llevan muy bien con los judíos, que se opusieron a lo largo de la historia a la reconstrucción de las murallas, ayudaron a Antíoco Epífanes para poder acabar con los macabeos. Por eso no se llevan entre sí. Hermanos, no había llegado, y Dios después les explica y le dice a Israel que estas naciones se han corrompido en extremo y por eso la tierra fue contaminada. Y Dios le advierte: no hagas tú lo mismo para que la tierra no te vomite. Hermanos, y ya vamos concluyendo. Ahora, hermanos, la pregunta es: ¿de dónde vino tanta subjetividad en Israel? Y como les dije al principio, dice cumplir prácticamente las instrucciones a modo parcial. Voy a pedir que pongas el nuevo slide, que esto sí es larguito, pero quiero que hagamos énfasis en ciertas palabras. Jueces capítulo 1, verso 17. Está hablando de Judá. Y lo que está highlighter dice que Judá no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Más abajo dice en el verso 21, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Vamos al verso 26, dice: y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad, la cual la llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy. El contexto es de que este hombre les da información que ellos le piden y le dicen: a cambio te vamos a dejar con vida. Y ese no fue el mandamiento. Es que debían de arrancar de raíz la vida de todo habitante de Canaán. Vamos a seguir. Dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seán, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Dios en ninguna parte del mandamiento le dijo que cobrara tributos. El mandamiento era ¿qué cosa? Que arrancara de raíz a los cananeos. Verso 29, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Yeser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Verso 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrión y los que habitaban en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Verso 31, tampoco Aser arrojó a los que habitan en Aco. La parte última dice, no los arrojó. No sé si terminan ahí los versos o continúan. Dice, tampoco Neftalí. Y después habla, los amorreos acosaron a los hijos de Dan. Y sabe una cosa, en el capítulo 2, Dios viene, les envía el ángel y les reprocha su actitud. El hecho de no haber seguido las instrucciones por completo. Obediencia parcial es igual a desobediencia. Y Dios dice, no los voy a echar más de delante de ustedes para probarles si habían de servirme o no. Y sabe una cosa, Pablo en el Nuevo Pacto dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Se da cuenta? Ninguna de las tribus de Israel, hermanos, pudo cumplir a cabalidad el mandato que Dios les había dado. Pero hermanos, aquí hago un paréntesis. ¿Realmente Dios prohibía que otras gentes de otras etnias vivieran en Israel? Y esto es un tema muy actual sobre la inmigración. ¿Prohibía Dios la inmigración de otras etnias? La respuesta es no. Pero sí la Biblia afirma, hermanos, que el forasteo o el huésped temporal o residente permanente
tenía que adherirse a los códigos legales que obligaban a todo el pueblo de Israel. Israel estaba llamado a proteger su cultura. La diversidad, hermanos, es fabulosa. Miren aquí. Es más, el reino de los cielos de toda lengua, tribu y nación. La diversidad es tremenda. Fíjese, hermanos, yo lo dije una vez, aquí en Miami no tenemos que irnos ni a Centroamérica, ni a Sudamérica, ni a Europa. Aquí hay restaurantes de todas del mundo entero. Si quiere comida italiana, hay comida italiana. Si quiere comida cubana, hay comida cubana, hondureña, salvadoreña. Y cada uno de ellos ha traído lo propio de su cultura. La carne asada, me encanta de los nicaragüenses, por ejemplo, el queso frito, me encanta. Las empanadas colombianas, ni se digan, son riquísimas. Cada cultura, hermanos, ha traído lo propio. La diversidad. El problema es cuando no cuidamos la cultura. Hay países donde todavía la inmigración es más fuerte y más controlada. Japón es uno de ellos. Japón no admite tan fácilmente, aun cuando el padre de uno de los niños es japonés y la otra pareja no lo es, para los japoneses esa niña o ese niño no es japonés. Y hace muchos años atrás, hermanos, en Alemania, a partir de la 4ª generación, se aceptaba como natural. Mientras tanto, la primera, la segunda y la tercera generación simplemente eran residentes legales, pero no naturalizados, porque cuidaban su cultura. Mira el problema que anda metido, hermanos, a Alemania ahora, donde no se han visto obligados las autoridades a destruir las mezquitas, porque se han convertido en focos infecciosos para exacerbar a los alemanes descendientes de árabes. Y en Australia les han dicho, mira, esto es nuestra cultura, si no les gusta, de la misma manera que vinieron, se van. Pero no nos van a venir a imponer su religión y a ser parte de nuestra cultura. Hermanos, el problema es cuando no cuidamos la cultura. Fíjese, hermano, la historia de Ruth. Ruth era una moabita. Y Dios le dice al pueblo que los moabitas ni los amonitas no podían entrar ni hasta la 10ª generación, fue parte de la congregación de Israel, porque habían sido inhóspitos y malos cuando Israel viajaba a la tierra prometida, y porque también eran una descendencia perversa sexualmente hablando. Como ustedes sabrán, los moabitas y los amonitas eran descendientes de Lot, y Lot tuvo su descendencia de sus hijas se acostaron con Lot. Israel tenía el llamado de... Fíjese la actitud de Ruth, hermanos. Y esto, hermanos, es un llamado a nosotros los inmigrantes que debemos tener en cuenta cuando inmigremos a una nación diferente a la nuestra. Ruth, el capítulo 2, verso 4, dice, se lo voy a leer. Y aquí Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Verso 5, y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. ¿Sabe una cosa? Lo que Ruth dijo a Noemí antes de llegar a tierra de Israel. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto, lógico, después de la muerte de sus esposos, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seréis sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Hermanos, Ruth entendía que ella venía a vivir en una casa ajena y como tal debía respetarla. Que esa debe ser la actitud de todo inmigrante aquí. Porque el hecho de algunos cuantos
que se han portado de una manera terrible, hermanos, ahora muchos buenos inmigrantes van a sufrir o están sufriendo ya las consecuencias. Pero Israel no negaba, hermanos, a los inmigrantes, pero sí el inmigrante se veía obligado a aceptar las normas y los estándares del comportamiento de Dios establecido en las Escrituras para su pueblo. Cuando hubo el Mundial de Qatar, hermanos, se fue un grupo a hacer desorden allá en Qatar. Inmediatamente los cogieron y los sacaron fuera del país. La prensa salió en defensa de ellos y dijeron que eran unos racistas y que no soportaban la diversidad. Y salió el príncipe de Qatar en las noticias y dijo que en Qatar todo el mundo era bienvenido, pero que debían de respetar su cultura. Y es entendible. Para eso nuestras casas tienen una puerta y por esa puerta entran los que usted considera, quienes deban entrar y los que no deben. El segundo gran problema de Israel, hermano, como dijimos, no cumple las instrucciones, y aquí está donde dice que se levantó otra. El próximo slide, por ejemplo. El slide, ya vamos terminando, hermanos. El slide, fíjese. No, el próximo. Fíjese lo que dice Jueces 2:6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y aquí está el pero, el gran pero. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, esta nueva generación no conocía a Jehová. ¿Qué quiere decir la expresión no conocía a Jehová, hermanos? La palabra hebrea para conocer es la palabra yadá. Y esta misma palabra se utiliza en el Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, cuando dice que Adán conoció a su mujer y concibió a Eva. O sea, está hablando la versión, déjeme ver si tengo aquí, la traducción en lenguaje actual dice, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Cuando se habla de conocer a Dios, hermanos, se está hablando de ¿qué cosa? De tener intimidad con Dios. Es la unión de dos individuos, terceras personas sobran. Y ojo, yo no estoy diciendo que no hay que congregarnos. Es más, Jesucristo dijo que cuando tú ores, dice, entra a tu aposento y fíjese lo que dice, cierra la puerta. Y entonces dice, ora a tu Padre y Él ha de recompensarte en público. El hecho de no conocer a Dios, hermanos, no es saber o pronunciar el nombre de Jehová. Es el hecho de tener intimidad con Él, de convertirse en uno con Él. Y esto, hermanos, no lo puede negar nadie. Aquí habemos muchas parejas. Yo, por ejemplo, llevo casado 33 años y conozco. Y mi esposa me conoce. Mi hija, por ejemplo, dice, papá es el lado duro de la casa y mami es el lado flexible. Pero mi esposa me conoce en ese sentido de mi actuar y lo que yo diría y cómo yo actuaría. Hermanos, lo segundo es que este verso y esta excepción no conocía, dice, no conocía a Jehová. Fíjese, hermanos, que el verso no dice no conocía a Dios, dice no conocía a Jehová. En otras palabras, ellos se habían olvidado que el nombre Jehová significa, ¿qué cosa? El gran yo soy, la singularidad de Dios, el eterno. Por eso es que cayeron en idolatría, se olvidaron que Jehová es uno. Y por sobre todas las cosas, este nombre, hermanos, define señorío, soberanía y gobierno. Por eso, hermanos, es que vivían de forma subjetiva, en total oposición y desobediencia a Dios, porque no reconocían que era Jehová el Señor.
como le pasó a la primera generación que salió de Egipto. La generación de Egipto decía a Dios: socórreme, ayúdame, cumple mis caprichos, pero no me gobiernes. Dame agua cuando tengo sed, suple mis necesidades cuando quiero comer carne, y si no lo haces me regreso, decían. Y sabe una cosa, Pablo hablando ahí en Corintios dice: de estos, dice Dios, no se agradó, y por eso quedaron postrados en el desierto. La Biblia en el libro de Colosenses dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta entonces es: ¿cuál es la consecuencia inevitable del hecho de no conocer a Dios de acuerdo al verso? Ponme otra vez el verso. Dice, no conocía, bueno, no lo puse, pero se lo voy a leer. Dice, verso 11, ahí está hasta el verso 10. Verso 11 dice, después. La Biblia de las Américas dice a continuación, y la palabra de Dios para todos dice así que, o en consecuencia. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Como dije al principio, ¿de dónde sale la maldad, hermanos? De acuerdo al verso. Todos sabemos que comenzó en el huerto del Edén, pero particularmente en este verso de un pueblo que ha sido separado para Dios. ¿Dónde tiene su origen la maldad? En el hecho de no conocer, de no intimar con Dios, ni saber ni reconocer sus bondades. Es desconocerlo por completo. Y es hacer que Jehová sea uno más entre muchos dioses. Pero si entenderían el significado del nombre Jehová, entenderíamos que Él es uno y que no hay más otros dioses. Por lo tanto, la idolatría desaparecería y nuestras actitudes, hermanos, serían conforme a verdad. Y el tercer gran problema de Israel, hermanos, Israel abiertamente quiere ser como todas las naciones. Primera de Samuel capítulo 8 dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, entonces se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Verso 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Hermanos, anhelar ser gobernados por un rey o una persona no es otra cosa que, como establece el verso, desechar a Dios. Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. La parte última, hermanos, los versos que siguen, Dios les dice, les vas a dar rey, pero le vas a decir cómo sus reyes han de portarse con ellos. Y hermanos, y esto es un cuadro que no ha cambiado. La triste realidad de Israel y de los hombres ahora en pleno 2025, el ser gobernados por hombres. Lo que Dios dijo de sus reyes, lo que ellos harían con ellos, esa realidad no es ajena hoy en día. Fíjense lo que Dios les dice. Dice, así hará el rey que reinare sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro.
Y nombrará para sí jefes de 1000 y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Para los que han estudiado un poquito, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado sobre el contrato social. Es lo que nosotros, los habitantes de un país, rendimos para que se nos gobierne, y el gobierno a cambio de ello nos dé protección y cuidado. Hermanos, y nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestro tiempo mucho de democracia, pero no sé si usted se ha dado cuenta que la palabra democracia viene de una palabra griega, demos, pueblo, y kratos, poder, el poder del pueblo. Pero me pregunto, ¿qué pasa cuando la mayoría del pueblo está equivocado? La voz del pueblo está equivocada. ¿Se acuerdan de los 12 espías? 10 de ellos dijeron, lo que Dios ha dicho es verdad, pero no podemos conquistar la tierra. Eran mayoría y estaban totalmente equivocados. Por eso es que nuestra nación, hermanos, Estados Unidos, es una república constitucional que elige a sus gobernantes de forma democrática, pero nosotros no somos una democracia. Somos una república constitucional, pero bueno, yo no vine a hablar de ello. Hermano, concluyo con ellos. Y aprendiendo lo que esta mañana las Escrituras nos dejan en claro, no podemos vivir de acuerdo a lo que yo pienso, yo creo, yo opino. Eso es vivir de manera subjetiva y vivir en terreno. Jesucristo dijo que compararía al hombre sabio que aquel que edificara su casa sobre la roca. Y es más, él dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. A nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, se nos llama a cuidar primero nuestro hogar y nuestros hijos, que es en pro y en beneficio no solo de nuestra ciudad, sino de nuestra nación, a cuidar nuestra cultura, a hacer que nuestros hijos conozcan al Dios verdadero y se prolongue, hermanos, el mandato cultural del Génesis, a proyectar, a seguir, ¿qué cosa? Recreando la imagen de Dios en las nuevas generaciones. Pero si, hermanos, gastamos tantas horas trabajando, si gastamos tantas horas detrás de una pantalla, va a ser muy, muy difícil, hermanos, que podamos conocer de forma integral a este Dios que ha dado a su Hijo, ha entregado su vida para darnos la opción de tener no solamente la eternidad, pero vivir una vida abundante aquí en esta tierra, a disfrutar de cada segundo de vida que nos da y de gozar de la plenitud que Él nos ha dado en Cristo. Por eso, hermanos, mi llamado en esta mañana es la misma que Dios hizo, Dios a través de Moisés. Y estas palabras que te mando hoy estarán no en un papel, no en tu cuaderno de notas. Y yo no digo que no hay que tomar notas, a mi esposa le encanta tomar notas, sino estarán sobre tu corazón. Y hablarás de ella a tus hijos cuando estés en casa, cuando estés en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Y las pintarás, ¿qué cosa? En los dinteles de tu casa. Si usted va a mi casa, hermano, mi comedor es que el lugar donde más frecuento, lleno de papeles pegados en la pared. No se ve bonita mi casa por el desorden de papeles que tiene. Pero sabe una cosa, hermanos, es la verdad de Dios. Yo cada vez que me siento y levanto mis ojos, está lo que Dios dice y lo que Dios opina acerca de mí. Así que en esta mañana, hermanos, la intención mía en esta mañana es que lo que dije en la prédica del mes de enero, que debemos consagrar nuestra vida, esto que hemos escuchado en esta mañana de la subjetividad y la pérdida de la objetividad por estas circunstancias, hermanos, debe llevarnos a nosotros con un deseo más fuerte y profundo de querer consagrar nuestras vidas a Dios.
Y si Dios me permite, en la próxima oportunidad entonces hablaremos de Romanos capítulo 12, donde Pablo nos enseña qué hacer para consagrar nuestra vida a Dios, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, año tras año. Si en esta mañana hay alguno que nos visita y no ha conocido a este Dios verdadero y está escuchando aquí por primera vez, déjame decirte que ese Dios es tan bueno que ha entregado su vida para darte perdón de tus pecados, darte un mejor estilo de vida y al final de tus días, y si a Dios le agrada prolongarles, llevarte después a la eternidad. No es nada la eternidad, hermanos, comparado con este corto periodo de tiempo que Dios nos da de disfrutar esta vida. ¿Habrá alguno aquí en esta mañana? ¿Habrá alguno en esta mañana? Bueno, entonces confío en que todos somos de casa y de familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Por tu palabra, bendito Dios, que es hermosa. El salmista decía que ellas son más dulces que la miel y deseables y codiciables más que el oro y oro refinado. Y decía además, con ella tu siervo es amonestada y en guardarlas hay grandísimo galardón. Porque tú eres un Dios galardonador de aquellos que te buscan. Padre, en esta mañana yo ruégote por tu pueblo, tu iglesia, mis hermanos en la fe. Padre, que esa gracia sobreabundante tuya se derrame sobre la vida de todos y cada uno de ellos. Esa gracia que permite que tu amor, tu misericordia, tus favores, tus bondades, tu cuidado, tu protección, tu dirección, tu guianza, tu salvación, tus dones, tus talentos, tus habilidades, tu inteligencia, tu conocimiento, tu entendimiento y tu sabiduría se derrame sobre la vida de todos ellos. De tal manera, bendito Dios, que ellas puedan guardar la integridad emocional, espiritual y física de mis hermanos y tengas a bien no solo completar sus días, pero prolongarlos para la gloria de tu nombre. En esta mañana agradecidos estamos una vez más por el consejo de tu palabra. Salimos agradecidos, sobre edificados, Padre, y con el deseo de vivir, Padre, plenamente para ti. En el nombre de Jesús nos despedimos de este lugar, más no de tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.